Mis primeras vacaciones con mi papá después de 3 años y me corrió en 3 días. Esto es largo, así que abróchense el cinturón. Todo empezó más o menos en octubre del año pasado. Para darles contexto, mis papás se separaron en 2021. Y no fue una separación tranquila ni mucho menos. Mi papá, bueno, es una persona complicada. Violenta. Abusiva. Terminó preso por eso. No hablaré de los detalles específicos porque todavía me duelen, pero digamos que crecí viendo cosas que ninguna niña debería ver. Mi mamá se armó de valor, lo denunció, y él se fue a la cárcel. Durante 3 años no supe nada de él. 0 contacto. Y la verdad, fue un alivio. Pero bueno, uno es tonto y a veces cree que la gente puede cambiar. Un mes antes de que lo liberaran, octubre de 2024, me dio por escribirle. No sé qué me pasó. Nostalgia, quizás. Presión de mi hermano mayor, que siempre fue más apegado a él. O simplemente esa necesidad estúpida de querer tener un papá presente. El caso es que le mandé un mensaje. Respondió. Y empezamos a hablar. Al principio fue raro. Pero no malo. Él decía las cosas correctas. Que había cambiado, que lamentaba lo del pasado, que quería recuperar el tiempo perdido con sus hijos. Mi hermano mayor, llamémoslo Carlos, 27 años, se emocionó muchísimo. Yo, 24, mujer, era más escéptica, pero también quería creer. Así que cuando mi papá, al que llamaré Rodrigo, 52, propuso unas vacaciones de una semana en la playa para Año Nuevo, acepté. Pensé, es una oportunidad para reconectar. Para empezar de cero. Para ver si realmente cambió. Él mismo organizó todo. Dijo que quería consentirnos después de tanto tiempo. Carlos y yo empacamos nuestras cosas, le dimos un beso a mi mamá, que puso cara de preocupación pero no dijo nada por respeto a nuestra decisión, y nos fuimos. Los primeros 2 días fueron decentes. Llegamos al departamento que alquiló, vimos el mar, comimos cosas ricas. Rodrigo incluso hizo chistes y se rió con nosotros. Por un momento, pensé que quizás sí había cambiado. Que quizás mi mamá y yo lo habíamos juzgado demasiado duro. Pero el tercer día todo se fue al carajo. Día 3. La mañana. Yo extrañaba a mi mamá. Es normal, ¿no? Llevaba 3 días sin verla, y ella es mi persona segura. Así que la llamé. Estuvimos hablando unos 20 minutos de cosas cotidianas, el perro, la vecina chismosa, lo que había hecho para cenar. Nada importante. Cuando colgué, Rodrigo me miró con una cara que ya conocía demasiado bien. Esa cara que ponía antes de explotar. ¿Otra vez llamándole? Dijo, con un tono que pretendía ser neutral pero no lo lograba. Sí, nomás para ver cómo está, respondí, tratando de sonar tranquila. Deja de llamarla tanto, dijo, y su voz se endureció. Ya hablé con ella. Le dije que dejara de estar de pesada, que no te estuviera molestando. Mi sangre se heló. ¿Molestando? ¿Llamar a mi propia madre era molestar? No me molesta, respondí. Yo la llamo porque quiero. Él resopló y se giró. Pensé que ahí terminaba. Pero no. Más tarde ese día, su esposa, Ana, 45, salió de compras. Rodrigo me pidió que saliéramos a caminar. Carlos se quedó en el departamento durmiendo la siesta. Caminamos en silencio unos minutos. El aire olía a mar y a arena caliente. Yo pensaba que quizás quería decir algo bonito, algún intento torpe de acercamiento. Ja. Empezó a hablar de mi mamá. Primero casualmente, luego con más veneno. Tu mamá siempre exageró todo, dijo, con las manos en los bolsillos. Lo de la cárcel fue un montón. Ella provocó todo, ¿sabes? Me quedé paralizada. ¿Qué? Atiné a decir. Sí, siguió él, como si estuviera contando el clima. Ella me empujaba, me gritaba, me hacía enojar a propósito. Yo solo reaccionaba.
Pero ella supo cómo pintarme como el malo. Las mujeres siempre saben cómo hacer eso. Sentí el estómago revuelto. Eso no es verdad, dije, y mi voz tembló. Yo lo vi. Estuve ahí. Sí fue abuso. Él se detuvo y me miró fijo. Sus ojos se volvieron duros. Tú eras una niña, dijo. No entendías las cosas. Tu mamá te llenó la cabeza de mentiras. No son mentiras, insistí, y ya sentía las lágrimas asomando. Me acuerdo. Me acuerdo de todo. De cómo nos gritabas, de cómo le pegabas, de cómo, ya. Me interrumpió, alzando la voz. No voy a discutir esto contigo. Yo viví eso en carne propia. Tú no sabes lo que pasaba entre nosotros. Déjalo ahí. Pero yo no podía dejarlo ahí. Porque no era solo lo que pasaba entre ellos. Me pasaba a mí también. Me pegaba a mí. Me gritaba a mí. ¿Acaso se había olvidado? Caminamos de regreso en silencio. Yo temblaba. Él respiraba hondo, como conteniéndose. El ambiente se cortaba con cuchillo. Esa noche fuimos al centro. El pueblo costero estaba lleno de luces de Navidad y puestitos de artesanías. Debía ser bonito, pero yo estaba hecha un mar de dudas. Todo lo que me había dicho seguía dando vueltas en mi cabeza. No podía sonreír. No podía fingir que nada pasaba. Rodrigo lo notó, claramente. ¿Qué te pasa ahora? Me espetó en medio de la calle, con gente alrededor. Nada, mentí. Claro que te pasa algo. Estás con cara de culo desde esta tarde. Es que, tragué saliva. Me dolió lo que dijiste de mamá. Y lo de antes. No es verdad que ella haya provocado nada. Yo lo vi. Carlos, que caminaba detrás de nosotros, se quedó callado. Siempre se quedaba callado. Rodrigo soltó un bufido. Ya vamos a empezar otra vez, dijo, y su voz se llenó de ese veneno que conocía tan bien. Siempre igual. Siempre defendiendo a tu santa madre. La que nunca hizo nada malo, ¿verdad? No digo que ella sea perfecta, respondí, pero nada, me cortó. ¿Sabes qué? Mejor vamos al departamento. Esto se acabó. Dio media vuelta y caminó rápido hacia el estacionamiento. Carlos me miró con una mezcla de pena e impotencia. Lo seguimos. En el coche, se desató el infierno. Rodrigo manejaba a velocidad normal, pero dentro de él todo hervía. Empezó a gritarme. No exagero, a gritarme. No soporto que me faltes el respeto de esa manera. Gritó, golpeando el volante. Yo soy tu padre. Me debes respeto. No te estoy faltando el respeto, dije, con la voz quebrada. Solo te dije que no estoy de acuerdo con, no me importa lo que pienses. Me interrumpió. Tu madre te lavó la cabeza. Te convirtió en su marioneta. No tienes criterio propio. Las lágrimas me rodaban por las mejillas. Carlos iba en el asiento de atrás, en completo silencio, mirando por la ventana. Yo solo quiero que reconozcas lo que pasó, alcancé a decir entre sollozos. No es justo que me digas que todo fue mentira cuando yo, ¿justo? Se rió, pero sin humor. ¿Quieres saber lo que no es justo? Que mi propia hija me haya dejado de hablar por 3 años. Que me hayan metido preso por algo que tu madre provocó. Eso no es justo. Ya no respondí. Me di cuenta de que no servía de nada. Cuando Rodrigo está así, no hay quien lo pare. Solo hay que aguantar hasta que se canse. Y se cansó. Cuando llegamos al departamento, ya casi no hablaba. Solo dijo mañana nos vamos y se encerró en su habitación. Día 4. La mañana siguiente. Me desperté con el corazón pesado. Había llorado hasta quedarme dormida. Carlos estaba en la cocina, preparando café en silencio. ¿Estás bien? Me preguntó, aunque sabía la respuesta. No, dije. ¿Tú sí? Tampoco, admitió.
Pero él es así. Ya sabes. No debería ser así, respondí. Dijo que había cambiado. La gente no cambia tanto, dijo Carlos, y por primera vez en días vi algo de tristeza en sus ojos. Rodrigo salió de su habitación como si nada hubiera pasado. Ni un buenos días, ni un cómo amanecieron. Directo al grano, empaquen sus cosas. Nos vamos esta noche. ¿Tan pronto? Preguntó Carlos. Quedaban 4 días más, no me importa, dijo Rodrigo, sin mirarnos. Ya no quiero estar aquí. Ustedes tampoco se están divirtiendo. ¿Para qué alargar esto? Quise decirle que sí me estaba divirtiendo, los primeros 2 días. Que él había arruinado todo con su berrinche. Que si se iba a enojar porque no pensaba igual que él, entonces el problema no era yo. Pero no dije nada. No servía. Solo asentí y fui a empacar. El viaje de vuelta fue de las 4 horas más largas de mi vida. Rodrigo no puso música, no dijo casi nada. Carlos y yo nos turnábamos para ver el paisaje por la ventana, evitando cualquier conversación. Cuando por fin llegamos a nuestra ciudad, Rodrigo nos dejó en la esquina de la casa de mi mamá. Ni siquiera se molestó en acercarnos a la puerta. Bueno, dijo, con las manos en el volante. Ya está. ¿Ya está? Repetí, incrédula. ¿Así nomás? ¿Ni siquiera te vas a despedir? Ya me despedí, dijo, sin mirarme. Cuídense. Carlos bajó del auto sin decir nada. Yo me quedé un segundo más, esperando, no sé. Algo. Una disculpa. Una explicación. Una muestra de que le importaba. Pero no. Rodrigo arrancó el coche y se fue. Me quedé parada en la banqueta, con mi maleta en la mano y un nudo en la garganta, viendo cómo se perdía en la esquina. Mi mamá nos abrió la puerta y su cara cambió en segundos. De la alegría de vernos a la preocupación más absoluta. ¿Qué pasó? Preguntó, mirándonos a los dos. ¿Por qué volvieron antes? No pude hablar. Carlos dio los detalles básicos, que Rodrigo se había enojado, que discutimos, que decidió terminar las vacaciones antes. Pero después, cuando Carlos se fue a su habitación, yo me senté en la cocina con mi mamá y le conté todo. Lo de los mensajes, lo de las mentiras, lo de cómo me había dicho que ella provocó todo. Mi mamá me abrazó. No dijo te lo dije. No dijo nada de eso. Solo me abrazó y me dejó llorar. No eres tú, me dijo al rato. Es él. Él no sabe querer bien. Pero quería creer que había cambiado, dije, con la voz rota. Quería tener un papá como los demás. Lo sé, mi amor. Lo sé. No he vuelto a escribirle a Rodrigo. Eso fue en enero. Han pasado unos meses y él me ha mandado mensajes desde otros números, porque al original lo bloqueé. Cosas como si nada hubiera pasado. Hola hija, ¿cómo estás? Te extraño, deberíamos volver a vernos. Nunca responde. A veces Carlos me dice que Rodrigo está arrepentido y que debería darle otra oportunidad. Pero Carlos siempre fue el más iluso de los dos. El que siempre lo defendía, el que siempre decía es que él es así, pero nos quiere. Yo ya no compro ese cuento. El amor no grita. El amor no niega el abuso. El amor no te corre de unas vacaciones que él mismo organizó porque no piensas como él. Así que aquí estoy. En terapia. Aprendiendo que no tener papá es mejor que tener un papá que te hace llorar. Edición 1. Algunos me preguntaron por qué fui si sabía cómo era. Y tienen razón. Era un riesgo. Pero uno quiere creer, ¿saben? Uno quiere pensar que la gente puede cambiar, que las segundas oportunidades sirven de algo. Mi mamá me apoyó porque sabía que necesitaba comprobarlo por mí misma. Y bueno, lo comprobé. No cambió. No va a cambiar. Edición 2, sobre Carlos. No lo juzgo. Cada quien procesa el trauma como puede. Él eligió minimizar, yo elegí enfrentar. Todavía nos queremos, aunque en esto no estemos de acuerdo.
Lo único que le pedí fue que no le pasara mi número nuevo a Rodrigo. Eso sí lo respetó. Edición 3. Hoy mi mamá y yo hicimos pancakes. Sonó ridículo, pero fue sanador. Ella puso música de los 80, yo bailé mal, el perro nos miró con desprecio. Fue el tipo de día tranquilo que Rodrigo nunca supo darnos. Y me di cuenta de que eso está bien. No necesito sus vacaciones. Necesito paz.